Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estamos comenzando ya el penúltimo de nuestros estudios de este año. Nos ausentamos un par de jueves por asuntos ahí propios de todo lo que hemos estado ahí también viviendo como iglesia, el aniversario y otras actividades distritales, por lo cual retomamos ya para finalizar este año este jueves, y el próximo ya terminamos con esta secuencia, ¿no?, de que hemos titulado 12 hombres como tú y como yo, los 12 que el Señor llamó ahí para iniciar su ministerio aquí en la tierra y establecer la iglesia de Jesucristo hace más de 2000 años. Bueno, estamos en esto, estamos leyendo aquí Mateo 27, versos 3 al 4, donde vemos la acción de Judas entregando a Jesús. Jesús es vendido, literal, vendido por Judas por una cantidad insignificante de monedas, de dinero. Y creo que, según el relato, han transcurrido ya algunos minutos desde que ha concretado esta acción de venta, donde la conciencia de Judas comienza a despertar. Judas, veámoslo desde esta forma, se encuentra a sí mismo frente a un infierno que él mismo construyó, que él mismo ha creado. Y cualquier intento de Judas por sacarse de su mente lo que había hecho era inútil. El dinero, hemos visto, era algo de importancia para Judas. En la vida de Judas, sabemos, era el que llevaba ahí las finanzas, pero también vemos en él alguna actitud cuando hablábamos de la hipocresía, ¿no? De esa actitud falsa cuando María, la madre ahí, la hermana, perdón, de Lázaro, ¿no? Derrama ahí este perfume, donde Judas reclama: ¿no habrá sido mejor esto venderlo y dárselo a los pobres, ¿no?, sabiendo el alto valor que eso tenía? Pero a través de esta falsa imagen, ¿no?, de compasión, finalmente su fin era poder recibir de alguna forma más dinero y poder también echar mano. Bueno, su remordimiento entonces, a la luz de estas cosas, o sea, el remordimiento, volviendo a lo que hemos leído, ¿no?, vendió al Señor Jesús, y dice ahí el texto bíblico, por esas 30 piezas de plata, y viendo que había entregado sangre inocente, va donde los sacerdotes y los principales y le dice arrepentido, que quiere devolver esto. Pero vemos que no es un verdadero arrepentimiento. Amados y amadas, tenemos que entender acá, vemos una actitud de remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Muchas veces nos encontramos con esta realidad en el ser humano: remordimiento más no arrepentimiento, remordimiento más no reconocer, en este caso ante el Señor, que había pecado. Y los hechos que siguen nos explica el por qué. El remordimiento, por eso no arrepentimiento, el remordimiento que este Judas siente es porque no por la causa de que pecó contra Cristo, sino que era porque su pecado no pudo satisfacer lo que su yo esperaba, lo que su hambre ahí por el dinero, por la ambición esperaba. Amados, como decíamos en algunos capítulos anteriores, Dios es infinito en amor y nos permite a través de Cristo poder disfrutar de su perdón y de su gracia. Pero necesariamente el ser humano, el creyente, de él se requiere una actitud correcta, como también el ir al lugar correcto. La palabra de Dios también nos dice: somos hombres y mujeres en pie de barro, y en esta imperfección ya no pecamos deliberadamente. Es posible que caigamos. Por eso día a día debemos, cuando vamos ante la planta del Señor, también pedir perdón antes de acostarnos, siempre, porque nuestra actitud y nuestra naturaleza humana nos lleva a pecar, ya dije, no deliberadamente. Pero, amados, entendemos entonces que el amor y la gracia infinita de Dios a través de Jesucristo está ahí
como leíamos ayer en la culto de oración, como las olas del mar, van y vienen. Pero se necesita no solo sentir remordimiento, sino un verdadero y genuino arrepentimiento. Y este requiere entonces una actitud correcta del corazón. Esto es lo que nos ha estado hablando el Señor, ¿no? La actitud correcta del corazón, un corazón humilde, un corazón con una actitud correcta, que reconoce en su humanidad que se ha equivocado, que ha pecado y que va también al lugar correcto. Judas, fíjese bien, Judas escoge, él elige esconderse en la religión. Dice el texto que va donde los sacerdotes y los ancianos, y estos fueron cortantes y le dicen, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. La religión. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la religión. Solo destruye. Ya tenía lo que necesitaban de él. La religión solo destruye, no salva, no transforma vidas. Este es un ejemplo claro. Judas, habiendo conocido la verdad. Mire qué interesante. Habiendo conocido la verdad, su remordimiento, contrario a lo que es el verdadero arrepentimiento, lo lleva a la religión, a tratar de poder calmar esa culpa desde la religión. Las autoridades le dicen, Judas, tú puedes hacer lo que quieres con el dinero. Porque la traición que habías ya hecho ya no te la puedes deshacer de ella. Y dice el Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Finalmente, el final de este capítulo y de esta historia sabemos cuál es. Finalmente, Judas termina quitándose la vida, atentando contra su propia vida. Judas ya estaba en su propio infierno, creado por él mismo, ya lo dijimos. Su conciencia ya no le permitía quedar silenciosa. Y era la misma esencia del infierno que estaba ahí albergando en su corazón. El pecado, amados y amadas, trae culpa. El pecado de Judas le trajo sufrimiento insoportable. Su remordimiento más no fue mayor a su arrepentimiento genuino. ¿Sabe una cosa? Yo he llegado a esta conclusión. Si la respuesta de Judas hubiese sido arrepentimiento genuino, hubiese ido al lugar correcto, a las plantas de Jesús, y hubiese disfrutado, porque el amor es infinito del Padre, de ese amor y de esa gracia, y sabemos que el curso de la historia no hubiese cambiado. ¿A qué me refiero? Que el plan redentor del Padre a través de Jesucristo de la cruz del Calvario se cumpliría, porque era la forma como la humanidad, ¿no?, podría saciar la distancia entre el hombre y Dios a través de la obra de Jesucristo de la cruz del Calvario. Esa era la forma. Pero me atrevo a decir, si este Judas, de todo lo que conoció, hubiese ido al lugar correcto, no a la religión, sino al lugar correcto ahí de la fe, de ese mismo maestro con el que había estado caminando, porque finalmente nunca se arrepintió, nunca fue un convencido, no un convertido. A pesar del error, a pesar del pecado, hubiese disfrutado también de amor. Mateo 26, versos 6 al 8 concluye, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. O sea, ni siquiera los mismos religiosos sabían que no era correcto hacer uso de ese dinero. Y finalmente vemos ahí lo que dice. Conclusión. Es pues entonces con este salario de iniquidad, como lo menciona el libro de Hechos, donde se adquiere un campo y el lugar donde este mismo Judas fue a quitarse la vida. Y dice el libro de Hechos que cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Suena fuerte, pero esto es lo que nos expresa la palabra del Señor. Y todas sus entrañas se derramaron. Judas, además de no haber ido al lugar correcto, además de no haber abierto su corazón, de no haberse realmente dejado transformar una actitud correcta de su corazón, de renunciar a su yo, incluso cuando atenta contra su vida, tampoco las cosas salen del todo bien, y fue una muerte con una figura trágica, puesto que ni siquiera se pudo matar como quería.
De todas formas, él murió, pero dice que murió reventado. Esta es la última vez que la palabra del Señor menciona a Judas y que dice ahí, sus entrañas se derramaron. Su vida y muerte fue grotesca. Jesús incluso menciona ahí en sus propias palabras que fueron decidoras ahí en Marcos 14:21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Amados y amadas, finalizando este capítulo, ¿qué hemos aprendido de estos 12? Vemos ahí el proceso que cada uno vive, hombres comunes y corrientes, como usted y como yo. Pero que en ese proceso hemos visto la mano del Señor obrar, porque hemos visto sus corazones dejarse ser transformados. Y aquí vemos la excepción, en este Judas. El remordimiento solo lleva al hombre y a la mujer a acercarse a la religión. Escuche bien esto, el remordimiento. Saber que he pecado, y no estoy haciendo juicio, porque no soy quien para hacerte un juicio. Soy un servidor de Cristo, ministro del Señor, y tenemos que también hablar de estas cosas. Si hemos pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo, al justo, al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero amado y amada, déjame decirte esto. Una actitud de remordimiento solo nos va a llevar a acercarnos a la religión. El remordimiento, saber que he pecado y no arrepentirme de corazón y acudir a la cruz de Cristo, que la sangre de Cristo es la que me lava y me limpia de todos mis pecados. El remordimiento solo lleva a la religión. El arrepentimiento nos lleva completamente a las plantas de Cristo y a la obra de la cruz obrando en nuestras vidas. Amados y amadas, el pecado tiene consecuencias. Dios por medio de Cristo nos perdona, ya lo dije, y nos restaura. Pero no podemos desconocer que nuestras acciones tienen consecuencias. Leía un posteo ahí en las redes sociales de una persona que decía, leo las escrituras y en todas sus hojas veo que Dios restaura. Sí, claro que Dios restaura. Y no te puedo negar eso. Y también, escúchame bien, cada uno de nosotros tiene el derecho, por el precio que Cristo pagó en la cruz de Calvario, que si hemos equivocado y errado el rumbo, acercarnos una vez más por medio de Jesucristo e ir con libertad ante el trono de gracia. Tenemos ese derecho. Nos asiste ese derecho como hijos de Dios. Pero también debemos entender que la fe no es un juego, que la fe es algo que también nuestras acciones, cuando ya estamos haciendo algo deliberadamente, con entendimiento, nuestras acciones tienen consecuencias. Y usted puede ver en la misma palabra del Señor, como esta persona posteaba, que hubieron consecuencias. Ahí vemos David, el rey David, cuando comete adulterio, todas las consecuencias que esto tuvo, incluso en su propia familia, entre uno de tantos casos. Vemos a un Sansón, siempre hay consecuencias. Por eso, y no estoy aquí parándome como el rey de la moral y de la ética y como que, no. Soy un hombre común y corriente con pies de barro, que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Amén. Pero en pies de barro. Y quiero en esta hora invitarte a que podamos, de todo esto que hemos visto, de este Judas, poder sacar el limpio y aprender que el remordimiento simplemente nos lleva a la religión, más el arrepentimiento nos llevará directamente a la cruz de Cristo. Amados y amadas, lejos de silenciar nuestras conciencias, podemos aprender de Judas. Es posible, de lo que Judas no hizo, disfrutar de la misericordia de Dios si nos acercamos a Él en fe, pidiendo perdón y permitiendo, mira lo que voy a decir, que una segunda Navidad, un nacimiento, dejando que ahora Cristo, así como nació en ese humilde pesebre que recordamos en estos días, pero que para nosotros es permanente, dejando que ese nuevo nacimiento, esa nueva Navidad, Jesucristo, verdaderamente nazca en nuestro corazón como el Señor soberano y el Rey de nuestras vidas. ¿Te parece si oramos? Padre, gracias en esta hora, te damos por esta jornada, por estos minutos que tú nos regalas a través del Señor de estas redes, de poder llevar, Señor, el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre Santo, por quienes están detrás de cámaras, llevando todo lo técnico. Gracias por mi esposa, Señor, que ha estado fielmente ahí trabajando, preparando y editando cada uno de estos trabajos. Señor, en esta hora,
Solamente pedir, oh Dios. Tu palabra nunca vuelve vacía. Solamente pedir, oh Dios, que este mensaje a los hogares que llegue, a las vidas que llegue, pueda realmente hablar a sus corazones y aprender, oh Dios, de los errores de estos 12 que tú llamaste ahí para establecer tu iglesia. Quizás este, Señor, que fue el más duro, el que no entendió, el que no quiso abrir su corazón. Entender, oh Dios, que tenemos una posibilidad en este tiempo de realmente no simplemente sentir remordimiento, sino arrepentimiento genuino, verdadero, acercarnos ante la cruz, porque nos asiste ese derecho como hijos tuyos, y dejar, oh Dios, que tu poder transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, ayúdanos a no vivir una religión, sino una vida de fe auténtica, verdadera, real, que se sustenta, Señor, a través del estudio de tu palabra y de tu presencia y tu Espíritu Santo que ministra a nuestros corazones. Padre Santo, no es posible que tu Espíritu Santo pueda morar en una morada, Señor, que esté sucia o contaminada. Necesitamos limpiar, necesitamos arrepentirnos, necesitamos abrir nuestro corazón, porque el tiempo se acerca, del fin se acerca. Padre, necesitamos en este tiempo vivir esta transformación, porque de esta forma, de forma eficaz y eficiente, podremos también no solo salvaguardar nuestra vida, nuestra salvación, nuestra eternidad, sino también impactar la vida de quienes están a nuestro alrededor. Gracias, gracias, Padre, por haber enviado a Jesucristo. Gracias, Señor, porque para lo que el comercio es una fecha comercial, para nosotros es lo que ha transformado nuestra vida, es lo que vino a marcar un antes y un después en la humanidad. Te alabamos, Señor, en esta hora. Bendice cada familia, cada hogar representado, a nuestros hermanos que quizás están en su trabajo viendo este material en esta hora. Sea tu bendición a través de esta pantalla, a través de ese celular, a través de donde se encuentren. Sea ministrando sus corazones. Tu presencia y su Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo sea sobre sus vidas en esta hora. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, ya nos vemos el próximo jueves y recuerde que este sábado 23 tenemos nuestro culto de Navidad donde estaremos celebrando a Jesús. Celebramos a Jesús y tendremos ahí también un tiempo especial de un coro de nuestra iglesia. También habrá una presentación artística y un mensaje evangelístico. Así que hay varios que ya nos han dicho que vendrán con algunos invitados. Serán bienvenidos. Ya hemos puesto también más asientos ahí para que podamos estar todos cómodamente celebrando a Jesús. Así que recuerda que es posible una segunda Navidad, y esa es en el corazón de los hombres cuando reciben a Jesucristo y dejan que ese Jesús que nació en ese humilde pesebre ahora venga a ser morada en sus corazones. El pesebre está vacío, la cruz está vacía, la tumba está vacía, más en el trono está el que vive y reina por los siglos de los siglos y que viene pronto por nosotros. Un abrazo, que el Señor les bendiga.